¿Alguna vez te ha pasado que, tras conversar con alguien, sientes como si te hubieran vaciado por dentro? No hay gritos, ni insultos, ni conflictos evidentes, pero algo se lleva tu paz. Es como si una brisa invisible hubiera atravesado tu alma y se hubiera llevado algo que no sabes nombrar. Carl Gustav Jung reflexionó que aquello que nos molesta en los demás puede ser un espejo de lo que aún no comprendemos en nosotros. Pero hay encuentros que van más allá de la simple irritación. Son personas que, sin decir mucho, logran alterar tu equilibrio emocional. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué eso no es casual. Muchos lo explican con frases comunes. Fue mala suerte, no nos llevamos bien, tenemos personalidades opuestas. Se aferran a la superficie, creyendo que con un poco más de paciencia todo se resolverá. Pero esa incomodidad persistente no se disuelve con buenas intenciones. Lo que Jung descubrió va mucho más allá de lo evidente. No estamos hablando de incompatibilidades sociales, sino de fuerzas internas que operan en silencio. Son patrones arquetípicos que actúan como parásitos psíquicos, interfiriendo en tu energía vital sin que lo notes. Y sí, en los próximos minutos vas a aprender a identificarlos. Estas figuras mentales no tienen rostro, pero proyectan sombras que se alimentan de tu esencia. No basta con alejarse físicamente de quienes las encarnan. Es necesario entender qué representan, por qué te afectan y cómo construir una defensa emocional que preserve tu autonomía interior. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver las relaciones humanas. Y si alguna vez te has sentido drenado sin razón aparente, este video te dará las claves para recuperar tu poder. La primera figura psicológica que Carl Gustav Jung identificó como profundamente dañina, aunque no con las palabras que usamos hoy, es lo que la psicología contemporánea denomina el vampiro emocional. En el lenguaje simbólico de Jung, esta figura encarna la sombra del arquetipo de la víctima eterna, un patrón psíquico tan antiguo como la humanidad misma. Y si crees que esto es solo una metáfora, quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo esta figura puede infiltrarse en tu vida sin que lo notes. Para comprender este arquetipo, debemos viajar mentalmente a la Europa de 1895, cuando Jung comenzó a observar un fenómeno que llamó transferencia patológica. No eran pacientes que buscaban sanación, sino huéspedes emocionales que querían instalarse en la psique de otro. Friedrich Nietzsche, pensador contemporáneo de Jung, lanzó una advertencia que hoy cobra nuevo sentido: quien combate monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Y el vampiro emocional es precisamente ese monstruo disfrazado de fragilidad, que se presenta como víctima perpetua. Imagina un abismo que nunca se llena, por más agua pura que viertas en él. Así funciona la mente de esta figura. Se acerca con relatos de sufrimiento que parecen sacados de tragedias clásicas, y cada palabra está diseñada para despertar tu empatía. Su vida es una tormenta constante, una sinfonía de desgracias que nunca cesa. Pero lo que Jung descubrió al estudiar los complejos autónomos es que no buscan soluciones. Buscan tu energía vital. Cada gesto de ayuda, cada minuto de atención, cada palabra de consuelo se convierte en alimento para su psique. Jung describió este proceso como una fusión inconsciente, donde las fronteras entre tú y el otro se desdibujan. Y si prestas atención, vas a notar cómo tu vitalidad comienza a desvanecerse. Mientras tú te desgastas, ellos se fortalecen. Es un intercambio invisible pero devastador. En culturas ancestrales, los sabios identificaban a estas personas como devoradores de esencia. No era superstición, era intuición psicológica refinada. Jung observó que habían adoptado el rol de víctima como identidad, convirtiendo el drama en su única fuente de sentido. Puedes reconocerlos porque su existencia parece escrita por un novelista obsesionado con el sufrimiento. Cada vez que crees haber resuelto uno de sus conflictos, surgen otros dos. Como si su vida fuera una hidra emocional que se multiplica con cada intento de ayuda. Su problema no está afuera. Está en su incapacidad de generar bienestar por sí mismos. Y aquí viene el giro: activan en ti el arquetipo del Salvador. Te hacen sentir especial, indispensable, como si tu presencia fuera su única esperanza. Pero cada rescate los hunde más, y tú te conviertes en parte del ciclo. Es como ofrecer dulces a quien tiene una adicción, creyendo que lo estás ayudando. La solución no es el rechazo cruel, sino lo que Jung llamó diferenciación consciente. Es decir,
mantener intacta la frontera entre tu mundo interno y el suyo. Como una fortaleza que protege su núcleo, puedes ofrecer empatía sin convertirte en su fuente principal de energía. Jung lo expresó con claridad. Cuando la ayuda se da sin discernimiento, puede transformarse en una forma encubierta de agresión. El verdadero despertar no requiere intermediarios. Lo descubrirás en los próximos minutos. ¿Has vivido algo parecido? Escribe en los comentarios, mi energía es mía. La segunda figura psicológica que Carl Gustav Jung identificó como profundamente destructiva, aunque con un lenguaje distinto al actual, es el arquetipo del tirano disfrazado de salvador. Este patrón no se presenta con gritos ni con autoridad explícita, sino con una sed silenciosa de adoración. Si te quedas, vas a descubrir cómo esta figura puede envolverte con elogios mientras te roba tu centro emocional. Para entender esta máscara, vale la pena recordar una frase de Maquiavelo: es preferible ser temido que amado. Pero el manipulador narcisista va más allá. No quiere temor ni afecto. Lo que busca es veneración, como si fuera una deidad olvidada que exige devoción absoluta. Jung detectó este patrón al estudiar lo que llamó inflación patológica del ego, especialmente en personas de la élite vienesa. Observó cómo algunos individuos desarrollaban una percepción distorsionada de sí mismos, incapaces de reconocer el valor autónomo de quienes los rodeaban. Este arquetipo actúa mediante lo que Jung denominó proyección de la sombra invertida, un mecanismo psicológico tan refinado como peligroso. Primero, te analizan con precisión quirúrgica. Detectan tus vacíos, tus heridas, tus anhelos más profundos. Luego, te envuelven en una imagen idealizada, como si fueras la pieza que completa su rompecabezas de grandeza. En ese momento, dejas de ser tú. Te conviertes en un reflejo de su ego inflado, un objeto funcional que existe para validar su fantasía. Eres como un espejo bañado en oro, diseñado para devolverles únicamente su esplendor imaginario. La diferencia con los tiranos clásicos es que éste opera sin trono ni cetro. Se mueve en silencio, haciéndote sentir especial, único, elegido. Te otorgan un lugar privilegiado en su universo psicológico, como si fueras el confidente de un rey sin corona. Pero poco a poco descubres que ese mundo es una jaula decorada con promesas. Tu valor depende de tu capacidad para sostener su imagen idealizada. Si te desvías, si muestras tu humanidad, el castillo se derrumba. Jung observó que este patrón sigue las etapas del arquetipo del puera aeternus, el niño divino que nunca crece. Primero, la fase de idealización, te ven como perfecto, casi mítico. Luego, la fusión simbiótica, tu identidad se diluye en la suya. Después, la devaluación, tu imperfección rompe su ilusión. Y finalmente, el descarte, te expulsan, proyectando sobre ti todo lo que no soportan de sí mismos. Al principio, su atención se siente como sol en pleno invierno. Te dicen justo lo que tu alma necesita oír. Pero pronto descubres que cada gesto viene con un precio oculto. Su afecto depende de tu capacidad para alimentar su ego. Y cuando fallas, se convierten en jueces implacables. Jung comprendió que detrás de esta fachada se esconde una herida profunda, el miedo a no ser suficiente, a no tener valor sin admiración externa. Es un vacío existencial que intentan llenar con control y fantasía. Como Ícaro volando hacia el sol, han construido una identidad tan inflada que cualquier contacto con la realidad los quema. La única defensa es mantener lo que Jung llamó tu centro de gravedad psicológico, una conexión firme con tu esencia, como un árbol que se nutre de sus propias raíces. Tu valor no debe depender de aplausos ni de miradas externas. Debe brotar desde tu interior, desde tu autenticidad. Jung escribió que la individuación es el proceso de convertirse en un ser único e indivisible. Y eso es precisamente lo que este tipo de personalidad no puede tolerar, que tú seas completo sin necesitar su aprobación. La tercera figura que Carl Gustav Jung identificó como profundamente corrosiva, aunque con términos distintos a los actuales, representa la sombra no reconocida en su forma más silenciosa y destructiva. Si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo esta energía oculta puede infiltrarse en tu vida sin levantar sospechas. Si este contenido ya te está haciendo reflexionar, deja tu me gusta para que más personas lo encuentren. Para comprender este arquetipo, vale la pena recordar una frase de Sun Tzu: el arte supremo de la guerra consiste en vencer sin necesidad de luchar.
El saboteador pasivo-agresivo ha convertido esta antigua sabiduría en el eje de su existencia cotidiana. Jung detectó este patrón al estudiar lo que llamó complejos de inferioridad compensados. En su clínica de Zúrich, observó personas que habían desarrollado una forma de agresión tan disimulada que parecía inofensiva, pero que podía desgastar el alma como el veneno más lento y letal. Este tipo de personalidad nace de lo que Jung denominó función inferior no desarrollada, aspectos esenciales del ser que fueron reprimidos en la infancia, como raíces que crecen en la oscuridad, torcidas y deformadas. Ahora operan desde lo profundo de la psique, como combatientes ocultos en terreno hostil. Su arma favorita es la negación plausible. Cada acto de sabotaje viene envuelto en una capa de aparente inocencia tan convincente que incluso ellos creen en su propia versión de los hechos. Cada golpe llega disfrazado de ayuda. Cada herida se entrega con guantes de terciopelo. En tiempos antiguos, estas figuras eran conocidas como los susurradores de corte. No atacaban directamente, pero sembraban dudas que podían desmoronar imperios. Jung entendió que esto encarna lo que llamó la agresión del débil, personas que nunca desarrollaron el valor para enfrentar directamente sus conflictos y que operan a través de lo que hoy se conoce como distorsión inconsciente de la realidad. Pero Jung fue más allá. No se trata de mentiras deliberadas. Estas personas habitan una narrativa interna donde siempre son las víctimas, y tú, sin saber cómo, te conviertes en el antagonista de su historia. Aceptan ayudarte en momentos clave, un proyecto importante, una decisión crucial, una oportunidad única. Pero como en las tragedias clásicas, siempre aparece un obstáculo inesperado. Prometen con la devoción de un santo, fallan con la precisión de un reloj, se disculpan con la gracia de un poeta, y repiten el ciclo como si estuvieran atrapados en una rueda eterna. Cada excusa, una enfermedad repentina, un contratiempo en el tráfico, una emergencia familiar, un fallo técnico justo en el peor momento, parece razonable. Pero cuando el patrón se repite, la verdad empieza a emerger. Jung advirtió que la exposición prolongada a este tipo de comportamiento puede provocar una desconexión con la realidad compartida. Tu mente, bombardeada por esta inconsistencia, comienza a absorber el caos externo. Empiezas a dudar de tu percepción, como si estuvieras cayendo por un túnel sin fondo hacia un mundo donde la lógica se desvanece. Lo más inquietante es que su sufrimiento es real. No están fingiendo. Sus limitaciones existen. Su dolor es auténtico, y eso activa tu empatía. Te hace querer ayudar, comprender, sostener. Pero cada vez que intentas establecer límites, te sientes como el villano de la historia, como si tu firmeza fuera una traición. La única defensa, según Jung, es desarrollar la capacidad de sostener la tensión entre dos fuerzas, la compasión genuina por su dolor y la firmeza absoluta en tus propios límites. Como un médico que puede sentir el sufrimiento de su paciente sin permitir que eso comprometa el tratamiento necesario. Y si te quedas hasta el final, te mostraré cómo fortalecer esa habilidad sin perder tu humanidad. La cuarta figura que Carl Gustav Jung identificó como profundamente corrosiva, aunque con palabras distintas a las actuales, encarna el arquetipo del rival eterno, una manifestación oscura del héroe que nunca logró integrar su sombra. Si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo esta figura puede transformar cualquier espacio en un campo de batalla invisible. Para entender este patrón ancestral, recordemos las palabras de Heráclito: la guerra es el origen de todas las cosas. Pero el competidor tóxico ha distorsionado esta idea, convirtiendo la vida en una lucha constante donde tu triunfo se traduce automáticamente en su derrota. Jung observó este fenómeno en familias de la aristocracia europea, donde hermanos se enfrentaban con ferocidad por legados que no necesitaban. Lo llamó compulsión competitiva patológica, una necesidad inconsciente de dominar, que surge cuando el sentido de identidad se fusiona con la urgencia de ser superior. Este patrón nace de lo que Jung denominó la herida narcisista de la comparación. En algún momento temprano de su desarrollo, su autoestima quedó ligada irrevocablemente a la idea de estar por encima de los demás. No es una decisión racional, es una programación tan profunda como el instinto de respirar. Lo más inquietante de este arquetipo es su habilidad para camuflarse. Se presenta como motivación compartida, como impulso por mejorar juntos. Pero Jung, con su aguda percepción, distinguió la diferencia esencial. Mientras la competencia sana busca superación personal, la tóxica necesita destruir al otro para sentirse válida.
En la antigua Roma, los gladiadores sabían que su vida dependía de la muerte del adversario. El rival tóxico ha trasladado esa lógica a todos los ámbitos: relaciones, trabajo, espiritualidad. Todo se convierte en una arena donde solo puede quedar uno. Actúan a través de lo que hoy se llama comparación social destructiva, pero Jung fue más certero, lo definió como un juego de suma cero existencial. Su autoestima funciona como una balanza medieval. Para que su lado suba, el tuyo debe caer. No es maldad consciente. Es una compulsión automática. Observa cómo reaccionan cuando compartes una alegría. En lugar de celebrar contigo, buscan minimizar tu logro o contrarrestarlo con algo que los haga brillar más. Si alcanzas una meta importante, aparecen obstáculos misteriosos. Si recibes reconocimiento, surgen malentendidos que opacan el momento. Si estás feliz, ellos enfrentan crisis que requieren tu atención inmediata. Es como si tu luz activara su sombra. Yu notó que estas personas te invitan, sin palabras, a entrar en su juego. Te provocan, te desafían, te seducen a competir. Pero aquí está la trampa: al aceptar sus reglas, ya has perdido. Porque tu valor empieza a depender de la comparación externa, no de tu crecimiento interior. Como en los mitos antiguos donde los dioses luchaban eternamente por supremacía, proyectan sobre ti el papel del adversario que debe ser vencido. No te ven como un ser completo, sino como un obstáculo que debe ser eliminado para que ellos puedan brillar. La presencia prolongada de este arquetipo contamina entornos enteros. Jung lo llamó toxicidad competitiva ambiental. Oficinas, familias, grupos, todos comienzan a operar bajo dinámicas de rivalidad, donde la colaboración se desvanece y la desconfianza se vuelve norma. La única protección es lo que Jung llamó retirada de las proyecciones competitivas. Debes negarte a jugar bajo sus reglas. Mantén tu definición interna de éxito, tu valor soberano, tu paz como territorio inviolable. Como un maestro zen que no se altera ante los gritos del caos, tu serenidad debe ser más fuerte que su necesidad de conflicto. Queremos saber tu experiencia. ¿Has identificado este patrón en tu entorno? La quinta figura que Carl Gustav Jung identificó como profundamente desestabilizadora, aunque con términos distintos a los actuales, encarna el arquetipo del trickster en su forma más caótica. Si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo esta energía puede convertir tu mundo en un escenario impredecible donde la lógica se disuelve. El caos encarnado vive como si una frase de Dostoyevsky fuera su lema vital: si no hay orden superior, todo está permitido. Pero no se trata de una postura filosófica. Jung comprendió que este tipo de personalidad emerge cuando la capacidad de adaptación social nunca se desarrolló por completo. No ignoran las normas por rebeldía, sino porque no las reconocen como relevantes. Lo más inquietante de esta figura es que el desorden no es una consecuencia de su presencia, es su propósito. Se sienten vivos únicamente cuando el entorno está en agitación. La calma les provoca una sensación de vacío existencial. Actúan a través de lo que Jung llamó constelaciones de complejos autónomos. Fragmentos de su personalidad aparecen de forma impredecible, cada uno con sus propios impulsos, sin una estructura interna que los unifique. Hoy pueden ser tu aliado más leal, mañana tu antagonista más inesperado. Transforman cualquier espacio estable en un escenario de conflicto. En una conversación tranquila, introducen tensión. En una relación armoniosa, siembran incertidumbre. No lo hacen por maldad consciente. Lo hacen porque la estabilidad les genera una ansiedad que no saben gestionar. Jung observó que estas personas suelen tener relatos fascinantes, vidas marcadas por extremos, y una habilidad casi hipnótica para captar atención. Pero detrás de esa intensidad hay un vacío que solo se llena con estimulación constante. Y aquí viene el aviso: la exposición prolongada a este arquetipo puede alterar tu propio equilibrio interno. Jung advirtió que el caos tiene una cualidad contagiosa a nivel profundo. Tu mente, en un intento por adaptarse, puede empezar a replicar sus patrones erráticos. Empiezas a vivir en modo reactivo, como si tu brújula interna perdiera el norte. Lo que antes era claro se vuelve confuso. Lo que era estable se vuelve frágil. La única protección, según Jung, es fortalecer lo que llamó la función superior, cultivar conscientemente tus propios ritmos de orden, tus estructuras internas,
tu capacidad de mantener la coherencia incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Este tipo de información no se encuentra fácilmente. Si te pareció valiosa, compártela en tus redes para que más personas puedan proteger su energía. Como un faro que permanece firme en medio de la tormenta, tu estabilidad debe convertirse en tu refugio. No para controlar el caos, sino para no ser arrastrado por él. La sexta figura, la más sutil y seductora de todas, representa lo que Carl Gustav Jung identificó como la inflación espiritual, el arquetipo del sabio corrompido. Si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo esta figura puede disfrazarse de luz mientras te conduce hacia la oscuridad de la dependencia. Nietzsche lanzó una advertencia que resuena con fuerza: desconfía de quienes sienten un impulso intenso por castigar. El falso guía espiritual ha transformado la búsqueda de iluminación en una herramienta de control emocional. No te eleva, te domestica. Jung comprendió que este patrón es especialmente peligroso porque se manifiesta en el nivel más elevado de las aspiraciones humanas, el deseo de trascendencia, de sentido profundo, de evolución interior. Utilizan ese anhelo noble como carnada para su influencia. La diferencia entre un maestro genuino y un impostor espiritual está en la dirección del poder. El verdadero mentor te conduce hacia tu propia brújula interna. El falso profeta te ata a su autoridad externa, como si él fuera el único canal hacia lo divino. Actúan a través de lo que Jung llamó participación mística espiritual, una fusión inconsciente donde tu discernimiento se diluye y tu autonomía se entrega. Te hacen creer que sin ellos no puedes acceder a verdades superiores. Y si estás atento, vas a notar cómo tu libertad se convierte en obediencia. Hablan con frecuencia de amor universal, conciencia expandida, despertar interior, pero sus acciones revelan otra cosa: control disfrazado de guía, juicio encubierto en palabras suaves, elitismo espiritual bajo la máscara de unidad. Dividen el mundo entre los que han despertado y los que aún duermen, creando jerarquías invisibles donde ellos siempre ocupan la cima. Jung observó que proyectan sobre ti el arquetipo del anciano sabio, haciéndote creer que encarnan la sabiduría que tú buscas. Pero en realidad, están depositando en ti su sombra no reconocida. Siempre tienen una respuesta para tu dolor, pero esa respuesta nunca te libera. Te ata más a su visión. Si cuestionas, eres errado. Si te alejas, estás perdido. Tu evolución se mide por tu obediencia, no por tu autenticidad. La exposición prolongada a este arquetipo puede provocar lo que Jung llamó inflación negativa, una pérdida de confianza profunda en tu capacidad de discernir por ti mismo. Empiezas a buscar validación externa para cada paso espiritual, como si tu alma necesitara permiso para crecer. Si conoces a alguien que podría estar atrapado en esta dinámica, comparte este video con esa persona. Podría ser el primer paso hacia su liberación. Y aquí está el aviso: puedes desarrollar una dependencia espiritual crónica, creyendo que solo a través de otros puedes acceder a lo sagrado. Pero Jung enseñó que el verdadero camino es hacia adentro. La protección reside en fortalecer tu conexión con tu centro interior. Como un peregrino que camina con los pies firmes sobre su propio sendero, tu evolución debe brotar desde tu esencia, no desde la sombra de otro. La verdadera protección no se encuentra en muros externos ni en estrategias evasivas. Según Carl Gustav Jung, el escudo más poderoso que puedes construir es el resultado último del proceso de individuación, una conexión directa con lo transpersonal, libre de intermediarios que se proclamen indispensables para tu vínculo con lo sagrado. Cuando aprendes a identificar estos 6 arquetipos que operan en las sombras, algo profundo se transforma en tu interior. Dejas de ser un blanco inconsciente de dinámicas que drenan tu energía. Tu psique deja de girar en torno a patrones ajenos. Te conviertes en lo que Jung llamó un ser consciente, alguien que mantiene intacta su soberanía emocional. Tu vitalidad deja de ser alimento para estructuras tóxicas. Tu tiempo se libera de narrativas ajenas. Tu paz interior deja de depender de la conducta de otros. Jung comprendió que el verdadero poder nace cuando puedes decir no a lo que te daña, y sí a lo que te nutre. Cuando tu discernimiento se vuelve más fuerte que cualquier manipulación, tu camino se despeja. Si este recorrido ha resonado contigo, si has reconocido alguno de estos patrones en tu entorno o en tu historia, entonces estás lista para ir más allá, para sumergirte en la profundidad de la psicología junguiana y fortalecer tu centro.
Suscríbete a este canal y acompáñanos en esta travesía hacia la individuación y la libertad interior. Porque como escribió Jung, lo que niegas te domina, lo que aceptas te transforma, y lo que comprendes te libera. La batalla por tu integridad psicológica comienza cuando puedes distinguir quién está luchando contigo y quién está luchando contra ti.